Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido después de haber vivido esta clasificación en el Gran Premio de Mónaco que hemos vivido apasionante, una clasificación que ha diferenciado por 87 milésimas. Esa ha sido la diferencia que ha separado a los dos primeros pilotos que mañana saldrán en las primeras posiciones y que tienen una muy buena oportunidad a ambos. Tenemos muchas cosas que comentar, por supuesto, de ambos. Tenemos muchas cosas que comentar de otros pilotos, alguna sorpresa, alguna decepción. Por lo tanto, estar muy atentos a todo este vídeo. Tenéis en la descripción el índice con todos los temas que vamos a hablar y no me voy a entretener más y vamos a dar comienzo. Y por supuesto, vamos a dar comienzo con la sorpresa del día. Era algo que ya habíamos estado hablando aquí que podía pasar, que ellos lo estaban diciendo. Este fin de semana estaba marcado en rojo por parte del equipo Aston Martin, pero ha sido incluso mejor. Fernando Alonso, que saca 87 milésimas del tiempo de la pole. Luego explicaremos más detalles porque los ha dado también Max Verstappen de cómo ha conseguido batirle, pero tenemos que hablar de mañana. Tenemos que ir empezando ya a hablar de mañana, hablar de la carrera. Sabemos que el 90% de este Gran Premio de Mónaco se decide en la clasificación. Es la sesión más importante, es la clasificación más importante de toda una temporada de Fórmula 1. No hay otra clasificación que importe más que esta. Decide prácticamente todo para mañana, pero no todo. Ya lo sabemos, por supuesto, al final mañana pueden ocurrir muchas cosas. Esta misma frase nos la van a dar más adelante, pero primero el que ha hablado acerca de mañana, el primero que ha sido Fernando Alonso. Ha hablado acerca de sus posibilidades y en específico nos comenta que cualquier cosa puede pasar. Mañana intentará ganar, así lo ha dicho Fernando Alonso. Lo que ha dicho nada más se ha bajado del monoplaza es nunca se sabe aquí en Mónaco. Cualquier cosa puede pasar. Recordemos que Fernando Alonso tiene 2 victorias en el Gran Premio de Mónaco. Sí, dice, siempre puede haber incidentes, banderas amarillas, banderas rojas. Lo importante es hacer una vuelta y estar arriba. Cuando me dijeron que estaba primero, pero Max estaba completando su vuelta, sabía que la posibilidad de ser segundo estaba ahí. Siento que la pole estaba muy cerca y tenemos que estar contentos porque llegamos aquí con algunas preocupaciones sobre nuestro rendimiento el sábado. Parecíamos más buenos los domingos cuidando los neumáticos con una degradación, pero nos faltaba esta temperatura en los neumáticos de Q3, así que veremos qué podemos hacer mañana. Así que ahí vemos ese resumen que ha hecho el piloto asturiano acerca de su sesión de clasificación, una sesión que ha sido espectacular, el fin de semana más completo desde luego de Aston Martin, por algo nos lo venían avisando hace tantísimo tiempo. Ha estado 2 ocasiones en la pole provisional, pero es que ha forzado a que Max Verstappen tuviera que hacer más vueltas incluso para poder estar en esa pelea. Aún así, desde luego que lo de Fernando Alonso es espectacular. Veremos mañana qué puede hacer. Un factor que parece que se ha olvidado, porque en la clasificación finalmente no ha llovido, es la lluvia. Yo he mirado la previsión de lluvia y mañana pone que hay un 80% de probabilidad de que llueva a la hora del inicio de la carrera. Luego desciende, pero en el inicio de la carrera es un 80%. Veremos si llueve. La probabilidad de lluvia aumenta para esta noche en Mónaco y va a estar lloviendo toda la noche y toda la mañana del próximo día hasta, como digo, esa salida. O sea que podemos tener encima un inicio de carrera con lluvia. ¿Qué supone esto? Ya no lo digo solo por la salida, ahora veremos también declaraciones de otra persona interesada en específicamente la salida, pero lo hablo por la estrategia. No es lo mismo una carrera entera en seco, porque entonces en Mónaco entera en seco o fuerzas un undercut o no lo vas a conseguir. En esta ocasión recordemos que hay que pasar de neumáticos de lluvia a neumáticos de seco. Hay que saber leer bien la pista. Red Bull lo hace muy bien y Verstappen lo hace muy bien, pero Fernando Alonso también. Y si da la casualidad de que te viene perfecto como anillo al dedo y consigues hacerlo bien, puedes saltar a Max Verstappen. Son 78 vueltas el día de mañana, así que veremos qué es lo que ocurre. Y otra persona que también ha hablado sobre esta posibilidad es Mike Krack. El jefe del equipo de Aston Martin ha hablado sobre esto y ha dicho bastante cosas bastante interesantes. Primero, lo que ha dicho el jefe del equipo Aston Martin, ha hablado de lo impresionante que es la posición en la que están hoy en día. Se lo siguen sin creer después de además el año pasado. Sobre todo nos recalca eso, nos recalca que el año pasado no estaban ni siquiera... No hubieran estado ni siquiera en la quiniela antes de llegar a Mónaco, y menos aún después de la clasificación, pero que hoy en día lo están y están en ese primer puesto. Están alucinando ellos incluso también, y eso es lo que habla de lo impresionante que es ver este punto, y exactamente por eso lo que ha pedido es que para sus fans, y eso lo he visto bastante en redes sociales, lo que ha pedido es, lo que pide el jefe del equipo Aston Martin para todos los aficionados, tanto de Alonso como de Aston Martin, es que no haya gente que esté triste, que esté todo el mundo contento porque lo que han conseguido es espectacular.
espectacular. Ni Aston Martin ni Alonso el año pasado podría haber estado en esa posición, y en eso la verdad que estoy bastante de acuerdo. Yo he visto en redes sociales de muchos fans de Alonso quejarse muchísimo, bueno, parecer que pues, estaba la posibilidad de la victoria, ¿no? Pero que se han quedado sin esa posibilidad y demás. Eso es así, pero desde luego que sigue siendo un muy buen punto y sigue siendo una mejoría espectacular. Ha sido la sesión, la clasificación y por ahora el fin de semana más completo que ha tenido Aston Martin. Lo he mencionado en el resumen que hemos hecho a la clasificación, os recomiendo que lo veáis, pero lo hemos mencionado ahí. Aston Martin, Fernando Alonso ha salido segundo en otras 2 ocasiones esta temporada, pero una fue por sanción de Leclerc, que fue en el Gran Premio de Arabia Saudí, y la otra fue en Miami con todos los condicionantes de la bandera roja, problemas de Verstappen, problemas de Leclerc. Hubo muchos condicionantes para eso, no así este fin de semana. Sí, desde luego que ha habido el accidente de Sergio Pérez, del cual hablaremos un poco más adelante, y aún así puede ser que hubiera hecho ese segundo puesto, hubiera que haber visto qué es lo que hacía Checo habiendo estado en pista. Se ha quedado 98 milésimas de esa pole. Ha sido espectacular y eso es lo que pide Mike Crack. Más allá de ahí, habla sobre la victoria de mañana, sobre la posible victoria de mañana y dice que lo van a intentar. Es la misma frase que ha dicho siempre que han salido en ese segundo puesto. Saliendo segundo, no puedes pensar en otra cosa que no sea intentar por la victoria. Lo dijo en Miami, lo dijo en Arabia Saudí, lo repite en las calles del Principado. Dice que mañana lo van a intentar y que un buen punto de partida va a ser la salida, que puede ser un buen punto de adelantamiento, pero que Max no lo va a poner fácil, y sobre todo recalca que en 78 vueltas pueden pasar muchas cosas. Ya no solo lo dice porque le pasen a Max, sino que también para ellos, que se tienen que asegurar hacer buena carrera y demás, que no está todo el pescado vendido en ese sentido y que tienen que hacerlo bien. Y yo recuerdo el factor también de la lluvia, que puede ser algo diferencial para el día de mañana. Vamos a pasar de tema, pero no nos vamos muy lejos porque vamos a ver esta casi pole de Fernando Alonso ha generado bastantes opiniones de distinta gente. Antes de ver la opinión también de Max Verstappen, que nos explica un poco cómo ha logrado el su pole, lo que le ha esforzado Fernando Alonso a sacar el máximo potencial suyo, antes de eso tenemos que ver esto que ha dicho Ben Hunt, un periodista de Fórmula 1 que está allí en Mónaco, que lo que dice textualmente es acerca de una cosa que ha ocurrido con Lewis Hamilton, que dice: he pillado a Lewis en la zona mixta, y dice que le entristeció no ver a Fernando Alonso conseguir lo que hubiera sido una pole histórica. Eso dice Lewis Hamilton en la zona mixta. Ojo, cuidado. Sigue diciendo y dijo textualmente: pensé que Fernando tenía la pole y pensé, esto va a ser increíble para él, pero el de Red Bull era demasiado rápido. Ese Aston Martin está ahora casi a la par con el de Red Bull. Desde luego está casi a la par, pero está este fin de semana. Veremos en el futuro. Gran Premio de España no debería ser tampoco un mal fin de semana para Aston Martin, pero hablaremos más en detalle de eso la siguiente semana. Pero a ver, está a la par este fin de semana, está a la par en Mónaco, eso hay que dejarlo también bastante claro. No es que lo vayan a estar dentro de los circuitos, ojalá sí, ojalá estas palabras que digo me equivoque, pero por ahora obviamente no lo van a estar. Pero más allá de ahí, lo traigo estas declaraciones porque primero hemos visto la relación de amor-odio que se tienen Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Un día se alaban, el otro día se critican entre sí, lo hemos visto generalmente. Y que diga eso de que lo hubiera sido una pole histórica, de que hubiera sido, ver que le hubiera gustado ver esa pole realmente de Fernando Alonso, me ha parecido bastante curioso, me ha parecido un gesto bastante bonito también por Lewis Hamilton, sincero, el que ha tenido en esta ocasión, así que por supuesto lo quería recalcar. Tenemos que hablar sobre lo que ha dicho Max Verstappen acerca de esta sesión de clasificación, el esfuerzo que le ha hecho Fernando Alonso hacer para poder conseguir esta pole, porque Max Verstappen ha estado cerca de quedarse sin la pole, ya no por quedarse a 87 milésimas, es que Fernando Alonso ha estado 2 veces en pole provisional. Es que para que Max Verstappen consiguiese hacer la pole, es que yo creo que no somos conscientes de lo que hemos visto, porque para que Max Verstappen fuese capaz de hacer la pole, ha tenido que hacer 3 intentos, que Red Bull se lo ha gestionado todo muy bien, por supuesto, pero ha tenido que hacer un tercer intento, un intento más que cualquiera para conseguir esa pole. Hemos visto a un Max Verstappen decir, tras bajarse del monoplaza, que ha tenido hasta que tocar los muros, o sea, ir al límite, nunca mejor dicho, para conseguir esta pole, y aún así se ha quedado solo 98 milésimas por delante de Fernando Alonso. Lo que hemos visto yo creo que todavía no somos conscientes. Eso mismo es lo que ha estado diciendo Max Verstappen, lo que ha dicho sobre todo. Para empezar, que no le sorprende para nada esta actuación que hemos visto de Fernando Alonso, y sobre todo ha alabado al propio piloto asturiano, me ha parecido bastante bueno. Sobre todo Max Verstappen lo que comenta sobre Fernando Alonso es que el verle en este punto, verle después de los 10 años
que estuvo sin un coche competitivo desde el año 2015 más específico. Podemos remontarnos incluso a 2014, el último año con Ferrari, pero bueno, Ferrari todavía consigue ese podio, consigue un par de podios esa temporada. Si nos vamos más a lo bruto, 2015 con McLaren, estamos en 2023, son 8 años sin tener la posibilidad de estar en la pelea por en la Fórmula 1. Hasta 2021 no logró otro podio, por supuesto 2020 y 2019 no estuvo en la parrilla, pero hubiera sido complicado que lo hubiera conseguido, y aún así, eso es lo que estoy diciendo, lo que destaca Max Verstappen, que aún así, después de tantos años, siga intentándolo con 41 años, siga a este nivel, siga empujando, siga con ese entusiasmo, siga trabajando como si fuera un recién llegado. Lo ha destacado, desde luego que es algo espectacular lo que estamos viendo de Fernando Alonso. En ese sentido, en otros sentidos no, por supuesto, pero en ese sentido está claro que Alonso es único, es un piloto que no hemos visto en la historia de la Fórmula 1, lleva 20 temporadas en la categoría y sigue y sigue y sigue, y habiendo tenido esos 8 años, como estoy diciendo, pongámosle 6 temporadas en las que no ha estado ni cerca de poder pelear por algo, no, ya no digo por victorias ni por podios, ni por victorias ni por títulos, porque ahora mismo tampoco lo puede hacer, pero pelear por algo, pelear por ese podio y que siguiera con ese entusiasmo hasta el fin conseguirlo, es algo espectacular lo que estamos viendo de Fernando Alonso. Lo destaca Max Verstappen con esas mismas palabras que estoy diciendo, y además una cosa que dice es que demuestra el compromiso de la Fórmula 1 y que se lo merece. Textualmente ha dicho eso Max Verstappen, que se merece este monoplaza que ahora mismo tiene, esta posibilidad que se le ha brindado con el equipo Aston Martin, cree que es algo que se lo merece, y sobre todo además también una cosa bastante interesante, le han preguntado si le sorprende que le veamos a este nivel con 41 años y Max Verstappen dice que no, que él se ha crecido viendo a Fernando Alonso en la tele, ha crecido viendo su estilo de pilotaje, viendo todo el talento que tiene, y con todo ese talento no le sorprende para nada que con 41 años le sigamos viendo al nivel que está. Además, nos especifica lo que os he dicho, los que os he mencionado previamente. Nos ha especificado lo que le ha costado hacer la pole. Textualmente ha dicho: he tenido incluso que rozar las barreras. Lo que estoy diciendo, ha tenido que rozar las barreras, que es algo que en Mónaco, si la rozas, te das ya, o sea, ya es un punto, si ya llegas al punto de rozar contra la barrera, es que ya te estás dando, porque siempre dejas un mini margen, y cuando no lo dejas, pues lo hemos visto hoy con Checo Pérez, con su propio compañero de equipo, lo hemos visto con Lando Norris, que se ha colisionado contra el muro, y Verstappen aún así ha tenido que ir tan al límite que ha llegado a tocar en varias ocasiones el muro para conseguir esa pole, y aún así se ha quedado milésimas por delante, y además ha tenido que hacer esa estrategia de 3 vueltas, se ha visto forzado para asegurar, porque además, claro, no se la quería jugar con el primer intento, ha sido el primero en salir, no se la quería jugar a que hubiera una bandera roja en el segundo intento, ha sido el primero en salir y ha salido una vez más para ese tercer intento. Entonces es lo que hemos tenido que ver de Max Verstappen, lo que le ha forzado, que más allá de ahí, bueno, pues luego ya estoy centrándome mucho en Fernando Alonso. Max Verstappen ha hecho la pole, Max Verstappen sale mañana en primera posición, ha hecho su primera pole en Mónaco, que es algo que no había conseguido hacer el piloto neerlandés todavía en la Fórmula 1, no había conseguido ninguna pole, así que también lo ha destacado, y sobre todo ha dicho que el punto donde ha conseguido la pole es en el tercer sector, que eso es así, tú ves el grafismo, tú ves la telemetría, y el primer y segundo sector es que sin telemetría de por sí el tiempo es el mejor de Fernando Alonso, tanto en el primero como en el segundo sector, pero es que el tercer sector de Max Verstappen es espectacular. Creo que ha perdido como 3 décimas en el primer y segundo sector y los ha recuperado todas en el tercer sector para ponerse por delante de Fernando Alonso y conseguir esa pole. Ese tercer sector ha sido espectacular, y eso mismo es lo que ha destacado, sobre todo además para acabar haciéndose con esta primera pole. Es destacable que no hubiera conseguido ninguna pole en Mónaco, porque es un circuito que en sí se le da bien, que tiene hasta una victoria, aunque aquella victoria, claro, la ganó saliendo segundo, saliendo por detrás de Charles Leclerc, el año en el que Leclerc hizo la pole, pero no consiguió salir en carrera, porque fue esa pole en 2021 que acabó con bandera roja, que él mismo se colisionó. Así que eso es lo que comenta Max Verstappen tras esta clasificación que hemos vivido frenética. Tenemos más declaraciones, tenemos las declaraciones también de Sergio Pérez que ha hablado acerca de pues el momento que ha vivido, el piloto mexicano que ha colisionado contra el muro, Sergio Pérez, en esa curva 1. ¿Qué es lo que le ha pasado? Bueno, sí que es verdad, puede tener esa mini excusa quizás Sergio Pérez de que tenía un piloto delante.
Eso es lo que gente está poniendo de excusa, yo no lo pondría como excusa, simplemente pues Sergio Pérez ha tenido un error, puede pasar a cualquiera, tienes un error en Mónaco y pues te vas contra el muro. Un día que no tenías que tener un error, porque Checo aún incluso asegurando este fin de semana es factible haber hecho, incluso asegurando es factible haber hecho un top 5, yendo lento, me refiero, yendo solo a asegurar. Hubieras hecho un top 5, no hubieras perdido tantos puntos. Él mismo destaca eso, ¿no? Para empezar, sobre todo, dice que mañana va a ser una pesadilla y que va a perder muchos puntos en el campeonato. Así lo ha dicho textualmente y desde luego, porque además mañana va a salir, no está confirmado y posible que hasta mañana nos anuncie, pero vamos, ya os lo digo yo, va a salir desde el pit lane. No tiene sentido no salir desde el pit lane saliendo 20º en Mónaco con un Red Bull. Me refiero, si sales 20º porque quedas 20º porque es tu posición, pues no cambias esas cosas. Pero saliendo último en Mónaco es así por lo menos sales y puedes cambiar ciertas cosas y demás. Va a salir desde el pit lane, además de que estoy diciendo esto así superficialmente, pero que es que le va a tocar cambiar la caja de cambios. Yo en ese sentido estoy muy seguro por el golpe que se ha dado. Así que en ese sentido, pues bueno, Checo Pérez saldrá en esa posición, como estoy mencionando, saldrá desde el pit lane y mañana tiene que recuperar. Claro, Max Verstappen sale primero. O le pasa algo a Verstappen, o en el peor de los casos, tiene 18 puntos. Y te estoy poniendo en el peor de los casos de que le adelanten, porque estoy poniéndole que como muy mal se queda segundo, salvo que le pase algo de que abandone. Si no pasa eso, mañana conseguirá salir, saldrá con 25 puntos, 26 incluso, si me pones. Entonces va a perder esos 26 puntos porque Checo, pongámonos en el mejor de los casos para Checo, que puede conseguir un 10º puesto, 9º, 8º en Mónaco, pues bueno, al final va a ser muy poco esa diferencia que va a tener y mañana va a perder muchos puntos. Ha sido una verdadera lástima, por eso digo, al final ha sido un error, puede pasarla a cualquiera, pero también en un día como hoy tenía que, a lo mejor hubiera tenido que asegurar, ya no, obviamente no se puede rectificar. Ha explicado qué es lo que le ha pasado, lo que le ha pasado además de ese piloto, como digo, que estaba saliendo de boxes y puede haberle fastidiado un poco la línea. Lo que ha dicho es: he bloqueado la rueda trasera ya demasiado tarde cuando he pasado el vértice y eso ha hecho que perdiese la parte de atrás del coche, es decir, que ya ha habido un momento en el que ha bloqueado además los neumáticos traseros, que es complicado, y ha perdido la parte trasera, se le ha ido completamente y ya sigue diciendo, dice, he acabado contra el muro, es increíble y no me puedo creer lo que he hecho. Así habla a sí mismo Sergio Pérez, que es muy duro consigo mismo porque desde luego es eso, es un error tonto que ha tenido hoy Checo Pérez al final, en un circuito que se le da bien. El año pasado logró la pole, el año pasado fue constantemente por delante de su compañero de equipo y hoy saldrá en esta última posición. Y sigue diciendo, dice, me ha pillado por sorpresa llegar tan tarde a esa curva, ha frenado demasiado tarde. Puede ser que frene tarde por ver ese piloto, como estoy diciendo, como hay gente que lo está justificando. Puede ser, yo no lo justificaría de esa manera, simplemente ha frenado más tarde, le ha pillado por sorpresa, ha bloqueado neumáticos, se le ha ido de atrás y ha dado contra el muro. Sigue diciendo, dice, era una forma de ganar algo de tiempo al frenar más tarde, pero he sobrepasado el límite. Así que bueno, así es como explica Sergio Pérez haberse quedado fuera y haber salido en esta última posición. Veremos qué consigue hacer en el día de mañana, lo va a tener bastante complicado. Pasamos de tema y vamos a hablar ahora de un Carlos Sainz que ha quedado quinto, saldrá mañana cuarto, hay que tener eso en cuenta porque ahora lo hablamos, pero Charles Leclerc sanciona no, le han puesto una sanción, ahora hablaremos sobre ello, pero bueno, Carlos Sainz saldrá mañana en cuarta posición. Ha sido un mal día también para el piloto madrileño, la razón ha sido un mal día, sobre todo podría ser factible ya independientemente de que les haya pasado con, podrías llegar a ser una buena posición de no ser porque es que parecía que venía muy fuerte. Ferrari ha decepcionado en la clasificación, yo podría llegar a decir, porque Leclerc tampoco ha tenido un ritmo tan bueno. Leclerc llevaba haciendo la pole los 2 últimos años, hasta con un coche que no fue competitivo como fue el de 2021. Entonces, se esperaba más de los Ferrari, se esperaba más de Carlos Sainz, o yo por lo menos sí que esperaba más, entonces en el día de hoy ha sido malo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues por su parte, el piloto madrileño se ha quejado del tráfico. Lo que ha dicho es que con tanto tráfico como han tenido en el día de hoy es bastante complicado. Lo hemos visto sobre todo Q1, Q2, eso se sabe, siempre pasa, además en los libres, siempre pasa que en Mónaco hay demasiado tráfico. Mónaco es el único circuito donde tienen una velocidad mínima establecida, donde no puedes hacer las vueltas que te dé la gana. Vemos que hay otros circuitos a lo mejor que en vuelta de enfriamiento hacen una vuelta de 2 minutos, que es una barbaridad, pero haces una vuelta de 2 minutos. Aquí no, aquí tienes una vuelta mínima que cumplir, entonces tienes que ir a una velocidad mínima. ¿Por qué? Pues por el tráfico, porque hay demasiado tráfico y el problema de los circuitos urbanos es el de siempre. Un piloto no puede desaparecer
Es decir, tú tienes, haces tu vuelta de enfriamiento, te intentas apartar, pero tampoco puedes desaparecer. Entonces, en ese sentido, claro, es un momento, sobre todo Q1 y Q2, que complica bastante las cosas. Y lo que además, Carlos Sainz luego pues, ha tenido problemas, Carlos Sainz, además, ha tenido que gestionar tráfico en su vuelta de Q3 y esa es la razón por la que ha tenido peor intento en la Q3. Es algo que te puede pasar en Mónaco, pero que aún así yo creo que tenía más ritmo del que hemos llegado a demostrar en un circuito que también, por ejemplo, al piloto madrileño se le da bien. Ha conseguido las dos últimas carreras quedar en segunda posición, las dos últimas carreras que hemos disputado en Mónaco. El año pasado estuvo muy cerca de hacerse con la victoria, así que veremos qué es capaz de hacer en ese cuarto puesto. Quizá es posible que consiga subir hasta ese tercer puesto, escalar la posición de Esteban Ocon y de esa forma tener un doble podio, si no ocurre nada más, un doble podio español. Veremos qué es lo que consigue hacer el día de mañana. ¿Y por qué sale cuarto? Lo he mencionado ya anteriormente, Charles Leclerc. Tenemos que hablar de Charles Leclerc, que se ha lamentado del incidente que ha pasado. Bueno, sabemos que Charles Leclerc salía en tercera posición, más o menos lo mismo que os he mencionado ya en el caso de Carlos Sainz, que es una verdadera lástima porque yo creo que Ferrari podría haber tenido mejor ritmo hoy, pero han decepcionado en ese sentido un poco. Pero el problema, Charles Leclerc mañana saldrá sexto pese a haber clasificado tercero. ¿Cuál ha sido el problema? No se ha llegado a ver en retransmisión, se ha visto más tarde. Charles Leclerc, durante la vuelta de enfriamiento, venía Lando Norris, que a Lando Norris le ha fastidiado la vuelta. Venía Lando Norris en su vuelta lanzada, tenía un único intento porque no había podido salir antes debido a que le habían estado cambiando el alerón. No había podido salir antes y se ha encontrado de repente a un Leclerc en el medio del túnel, que es un sitio, si ya de por sí no te pongas en medio de la trazada, aunque no te pueda desaparecer, como digo, menos aún en el túnel, que es el momento de más velocidad y más complicado de todo el circuito del Gran Premio de Mónaco. Es el momento con más velocidad, se ha puesto en medio de la trazada, además que es el momento donde es más factible abrirte. La justificación que han dicho desde Ferrari es que, bueno, era un momento complicado, es difícil gestionar aquí el tráfico, pero sí que en Q3, siendo 10 pilotos, en el túnel no puedes hacer lo que has hecho, iba demasiado parado, le ha fastidiado completamente la vuelta a Lando Norris y finalmente ha recibido esa sanción de 3 puestos. Saldrá mañana sexto, por lo tanto Carlos Sainz sale por ejemplo cuarto, Esteban Ocon ha subido también una posición, así que veremos qué es lo que puede hacer Charles Leclerc, que ya de por sí, pues mira, siempre le pasa algo. Este fin de semana tenía la posibilidad de por lo menos conseguir el podio saliendo desde el tercer puesto en su Gran Premio de casa y le ha vuelto a pasar algo incluso antes de completar la carrera, de empezar la carrera, que también por ello se ha lamentado. Y quien saldrá, por lo tanto, en tercera posición ha sido Esteban Ocon. Un Esteban Ocon que ha hecho una clasificación, ha tenido un día espectacular, siendo sinceros. Esteban Ocon han tenido mejor ritmo del que yo me esperaba Alpine, porque ya lo habíamos mencionado anteriormente. Schnauer ya había dicho que podían llegar a estar planteándose estar dentro de los top 6. Pierre Gasly no ha estado dentro del top 6, pero Esteban Ocon sí, y muy fuerte. Y Esteban Ocon ha estado incluso en pole provisional, lo único que le ha adelantado a Fernando Alonso. Se ha lamentado de eso Esteban Ocon, ha sido bastante curioso en sentido de... Dice textualmente, ha sido decepcionante que nos superasen en el último momento. Me refiero, realmente se ha planteado estar en esa pole, porque realmente han estado ahí, lo ha hecho bastante bien. Mañana saldrá cuarto, mañana saldrá tercero, ha clasificado cuarto, ha tenido buen ritmo, ha quedado en menos de 2 décimas de Max Verstappen, así que en ese sentido muy bien por parte de los Alpine en este circuito. El año pasado se les dio bien, yo no pensaba que fueran a tener esta temporada tan buen ritmo en Mónaco, pero por supuesto en ritmo de clasificación, veremos en ritmo de carrera, pero que ya la carrera te da exactamente un poco igual, pero bueno, que veremos en ritmo de carrera, pero han tenido buen ritmo. Digo un poco igual porque ahora tú plantas el coche y aquí no te pasa ni Dios. Si hay estrategia, es el único punto donde a lo mejor Carlos Sainz o en la salida te puede llegar a intentar adelantar, pero si no, tú plantas el coche y no te pasa nadie. Así que mañana Esteban Ocon tiene una muy buena oportunidad de conseguir un podio. Veremos qué es lo que ocurre y eso es lo que ha estado hablando también el piloto francés. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.